Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en Mates Activas. En esta oportunidad vamos a hablar de ángulos y rectas. Lo primero que debemos saber es qué es un ángulo. Un ángulo es un espacio entre dos semirrectas unidas por un vértice. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos dos semirrectas? Bien, recordemos por aquí que es una recta, que es una semirrecta y que es un segmento. Una recta es aquella figura que se forma al pasar por dos puntos. En este caso, esta recta, como pasa por los puntos A y B, la llamaremos recta AB. Cabe destacar que las rectas son infinitas, es decir, que se indica con estas flechas en el dibujo que ellas se seguirán extendiendo infinitamente hacia la izquierda e infinitamente hacia la derecha, así como la recta numérica. ¿La recuerdas? La diferencia entre recta y semirrecta es que semirrecta es aquella que solo se extiende en uno de sus extremos, es decir, parten de un punto fijo y se extienden, en este caso esta semirrecta se extiende hacia la derecha, pero podría extenderse hacia la izquierda, un punto fijo y un lado que seguirá expandiéndose. Y por último tenemos el segmento de recta. El segmento de recta simplemente es una porción de esta recta, un pedazo finito, significa que no es infinito, que tiene un final, una medida exacta. En este caso el segmento lo llamaremos AB porque es como tomar una porción de esta recta y decir, pues, este es el segmento de recta que tenemos. ¿Qué significa un ángulo? Como ya sabemos las definiciones y las diferencias de estas tres, sabemos que un ángulo será el espacio formado por la unión de dos semirrectas unidas en el vértice. ¿Quiénes serán estas semirrectas? La primera semirrecta es esta que tenemos aquí y la segunda semirrecta es esta que tenemos aquí. Están unidas en un mismo punto. A este punto lo llamaremos vértice. Puede ser denotado por cualquier letra, en este caso le coloqué O. Entonces, el espacio formado entre esta semirrecta y esta semirrecta se llamará ángulo. El espacio es esto que formamos aquí, esta apertura existente que forma. Pueden ser mucho más abiertos o mucho más cerrados. Los primeros tipos de ángulos que tenemos son esos ángulos contiguos. ¿Quiénes serán? Aquellos ángulos que tienen el mismo vértice y un lado en común. Entonces, antes de avanzar, debemos acotar que los ángulos se miden en grados. Grados se simboliza con este símbolo que parece un cerito y podemos decir que un ángulo, por ejemplo, mide 30 grados. Una vez dicho esto, podemos avanzar. Aquí tenemos lo siguiente. El ángulo AOC tiene dentro de él al ángulo AOB y al ángulo BOC. Sí, si te diste cuenta, de esta manera llamaremos a los ángulos, llamando primero un extremo, el vértice, y el otro extremo de ese ángulo. Y aquí lo volvemos a tener BOC. ¿Por qué este ángulo es contiguo? Porque tienen un mismo vértice y ambos ángulos tienen un lado en común. ¿Quiénes son los ángulos con el lado en común? A o B lo llamaremos de esta forma, el ángulo, esta es la forma de representar la escritura del ángulo, el ángulo A o B es contiguo con el ángulo B o C o con el ángulo COB, como lo quieras llamar, pero en este caso lo estamos llamando desde la izquierda hacia la derecha, entonces BOC. Aquí lo tenemos, el ángulo BOC. Si te fijas, es la forma correcta porque justo en el centro está el punto que denota al vértice. ¿Cómo se llama el vértice? O. ¿Por qué estos dos ángulos son contiguos? Porque comparten un lado en común. ¿Quién es el lado en común que tienen ellos? Este que tenemos aquí, el lado OB. Bien, al tener este lado en común, estos dos ángulos son contiguos. El ángulo AOB y el ángulo BOC son contiguos. El siguiente tipo de ángulo que tenemos son los ángulos adyacentes. Y estos son aquellos que tienen un lado en común y dos lados alineados. Vamos a darle nombre a cada uno de estos lados. En este caso tenemos, bueno, el punto O. Bien, tenemos por aquí A, llamemos a este B y a este C. Entonces, si nos damos cuenta, esto es adyacente porque tenemos
estos dos ángulos que tienen dos lados alineados y uno en común. Alineado significa que básicamente forman una recta y un lado en común, que en este caso sería B. Eso quiere decir que el ángulo AOB, vamos a escribirlo por aquí, el ángulo AOB y el ángulo COB o BOC, como ustedes lo quieran llamar, vamos a llamarlo BOC para mantener el mismo orden, BOC, serán adyacentes. Estos dos ángulos son adyacentes porque tienen un lado en común y dos de ellos alineados. Bien, por tanto, estos dos son ángulos adyacentes. El siguiente es el ángulo recto. El ángulo recto es aquel que su apertura tiene una medida de 90 grados, es decir, que sus lados son perpendiculares. Básicamente, ¿qué queremos decir? Cuando hablamos de perpendicularidad, es que al intersectarse dos rectas se forma un ángulo recto que es de 90 grados. Es decir, 90 grados será aquel ángulo donde sus lados son perpendiculares. Lo denotamos con esta cajita, tal vez se te hace muy similar, pues se ve en trigonometría, y si aún no has visto trigonometría, pues es importante que recuerdes esto que tenemos aquí, que sería el ángulo recto. Entonces tenemos ángulo recto que vale 90 grados. Simplemente es eso, un ángulo que tiene una medida de 90 grados o que sus lados son perpendiculares. El siguiente ángulo es el ángulo llano y este tiene sus lados en línea recta con un valor de 180 grados su apertura. Supongamos que tenemos este ángulo, bien, formado por estos dos marcadores. Nuestro ángulo llano será aquel donde su apertura da 180. Significa que esta apertura se vuelve en línea recta, cada lado se alinea y forman un ángulo de 180. ¿Cuál sería esa apertura? Justamente esta que tenemos aquí, que vale 180 grados. Entonces, ángulo llano será aquel donde los lados de nuestro ángulo se alinean y tienen un valor de 180 grados en su apertura. El siguiente tipo de ángulos que tenemos son los ángulos complementarios. Y cuando hablamos de ángulos complementarios son aquellos que su suma es igual a 90 grados. Que sea igual a 90 grados significa que son iguales a un ángulo recto. La suma de estos dos ángulos debe ser igual a 90, que es lo mismo que decir un ángulo recto. Aquí tenemos un ejemplo. El ángulo AOB con apertura alfa, colocamos alfa porque es una forma algebraica de llamar al ángulo si no conocemos su medida con letras griegas, y el ángulo BOC. Si yo sumo alfa más beta, eso me debe dar 90 grados. Básicamente la escritura se traduce a esto. Si yo sumo el ángulo alfa más el ángulo beta y eso me da 90 grados, entonces estos ángulos serán complementarios. ¿Y cómo se dice? Se dice, por ejemplo, el ángulo AOB es complementario al ángulo BOC. Lo mismo podemos decir del ángulo BOC. Podemos escribir el ángulo BOC es complementario al ángulo AOB si estos suman 90 grados. Entonces, esta es la forma de escribirlo y la forma en la que podemos decir que uno es complementario al otro. El siguiente ángulo que tenemos o tipo de ángulos son los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son aquellos que su suma es igual a 180 grados. Esto quiere decir que su suma será igual a un ángulo llano. No necesariamente dos ángulos deben estar unidos para ser suplementarios. Mientras su suma sea igual a 180 grados, pues estos serán suplementarios. Un ángulo será suplementario al otro. Lo que quiere decir básicamente es, si tenemos por ejemplo el ángulo AOB y el ángulo BOC, tendremos que la suma de ellos dos será igual a 180 grados. Entonces tendremos el ángulo beta más el ángulo alfa será igual a 180. 180 grados la suma. ¿Qué significa? Nosotros podemos llamar a los ángulos AOB, COB o BOC, o lo podemos llamar por la apertura o la letra griega, que en este caso sería beta y alfa. Si sumo el ángulo beta, que sería AOB,
más el ángulo alfa, que sería BOC, eso me debe dar igual a 180 grados. Y podremos decir entonces que AOB es suplementario a BOC, o lo contrario, que BOC es suplementario a AOB. Nuestros siguientes tipos de ángulos se llaman ángulos opuestos por el vértice, y la verdad es que esta parte es muy importante que la tengas en cuenta. ¿Quiénes serán ángulos opuestos por el vértice? Son aquellos ángulos no adyacentes formados por dos rectas que se cruzan. Es decir, cuando decimos que no son adyacentes, recordemos la definición que vimos hace un momento, no tienen dos lados alineados, sí tienen lados en común, pero no lados alineados. Entonces no serían adyacentes y se forman por dos rectas que se cruzan. En este caso, ¿quiénes son las dos rectas? AB y la recta CD. Hay una propiedad que debes anotar en tu cuaderno y es muy importante porque nos ayudará a resolver ejercicios más adelante. La propiedad es: dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Esto quiere decir que si yo tengo dos ángulos opuestos por el vértice, entonces estos dos ángulos tendrán la misma medida. Fíjate muy bien. Si yo, por ejemplo, aquí tengo el ángulo COB, vamos a marcarlo de color rojo, el ángulo COB. ¿Quién es opuesto por el vértice? Sabemos que el vértice es esta O que tenemos aquí. Vamos a ponerlo aquí con un punto rojo para marcar el vértice. ¿Quién es opuesto a él? Pues el que está en su lado contrario. Será igual al ángulo AOD. Estos dos ángulos son iguales. Se pueden marcar que son iguales identificando con un color este ángulo COB o BOC con el ángulo AOD. Así como lo tenemos aquí. Otra forma en la que se identifica que son ángulos iguales es con estas dos líneas. Tú puedes marcar dos líneas por aquí y dos líneas por aquí e indicar que son iguales. Estas líneas indican que dos cosas son iguales. Puedes marcarlo con dos líneas, puedes marcarlo con tres líneas. Es una forma de expresar que dos cosas son idénticas. Ahora, ¿qué otros ángulos tenemos aquí opuestos por el vértice? Tenemos el ángulo COA o AOC y el ángulo BOD. Estos dos ángulos son también opuestos por el vértice porque uno es opuesto al otro y tienen la misma medida. Entonces yo lo puedo identificar aquí con este marcador azul y decir que la medida de este ángulo será igual a la medida de este otro ángulo. Puedo marcarlo con una línea y así indicamos que son iguales. Puedo marcarlo con líneas curvas. Lo importante es una referencia que nos haga saber que estas dos cosas son exactamente iguales. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues simplemente, si yo le diera un nombre de alguna letra griega, supongamos alfa, yo puedo decir que si esto vale alfa, esto que está aquí también vale alfa. Y que si esto que está aquí vale beta, este que está justo enfrente también vale beta. Entonces esto es sumamente importante. Ponle pausa al video y copia esta propiedad. Aquí tenemos otros dos ángulos, el ángulo agudo y el ángulo obtuso. El ángulo agudo es aquel que su medida es menor a 90 grados y simplemente es un ángulo que la apertura es menor a 90 grados. Por otro lado tenemos el ángulo obtuso, que a diferencia del ángulo agudo, su medida es mayor a 90 grados y menor a 180 grados. Es decir, está entre 90 y 180 sin ser 90 y sin ser 180 grados. Lo representamos aquí el ángulo alfa o cualquier otra letra griega mayor que 90 y el ángulo alfa menor que 180. Es decir, está entre estos dos valores, será nuestro ángulo obtuso. La medida del ángulo completo será 360 grados. Es decir, un ángulo que da un giro, así como la circunferencia que tiene un ángulo de 360 grados. Si partimos desde aquí, desde este lado, llamándolo a este lado lado A, por eso lo colocamos aquí arriba, y damos la vuelta completa, cuando lleguemos aquí al otro lado, estaremos llegando al lado B, pero al dar una vuelta completa, a esto le llamaremos un ángulo completo, porque dimos un giro de 360 grados. Ahora, ¿cuándo será un ángulo superior a 360 grados o superior a un giro? Si por ejemplo yo tengo aquí, esto es un ejemplo aparte, tengo aquí nuevamente, tengo AB, tengo aquí mi vértice O y doy un giro
doy 360 grados y luego vuelvo a girar. Puedo llegar hasta aquí, puedo llegar hasta aquí o puedo dar nuevamente otra vuelta completa. Entonces esto será un ángulo superior a un giro, es decir, mayor que 360 grados. Puedes colocarlo por aquí, ángulo superior a un giro. Y con esto finalizamos los ángulos. Hay muchos otros, sin embargo, estos son los más importantes. Muy bien, chicos, una vez finalizados los ángulos, vamos a trabajar con las definiciones de algunas rectas que son muy importantes. Las primeras rectas que tenemos se llaman rectas secantes y son aquellas que se cortan o se intersectan. Solo tienen un punto en común. A las rectas las llamaremos con L y un subíndice que será L1, L2, LA, LB, dependiendo del ejercicio. Entonces, en este caso tenemos dos rectas, la recta L1, que es esta que tenemos aquí, y la recta L2. Son aquellas que se cortan, es decir, que se cruzan y tienen en común un punto. ¿Cuál es el punto? El punto donde se tocan, que es el punto P. Le doy un nombre cualquiera, en este caso le estoy dando el nombre de la letra P mayúscula. Tú lo puedes llamar como quieras, sin embargo, vamos a llamarlo en este caso P. Entonces son dos rectas que se cruzan y se cortan en un punto llamado P. Nuestras siguientes rectas son las rectas perpendiculares. Las rectas perpendiculares son aquellas que forman cuatro ángulos rectos, es decir, cuatro ángulos de 90 grados, al cortarse, al intersectarse o al cruzarse. Entonces tenemos recta L1 y recta L2. ¿Cuáles son los ángulos que formaron al cruzarse? Estos cuatro ángulos rectos formaron 1, 2, 3 y 4. Entonces estas serán nuestras rectas perpendiculares. Nuestro otro tipo de rectas son las rectas paralelas y estas son aquellas que no se cruzan. Si las prolongamos hacia el infinito jamás se van a cruzar, es decir que no tienen ningún punto en común. Ellas seguirán prolongándose hacia el infinito en ambos lados y jamás se van a cruzar, es decir, nunca van a tener un punto en común.